Un saludo especial, querido ingeniero. Muchas gracias por darnos este espacio. Vamos a iniciar con la exposición de nuestro proyecto, modelado de una turbina eólica con generador sincrónico de imán permanente. Los integrantes del grupo, empezando de Apasa Poma Johnny, Castro Iquiapasa Carlos, Chuca Loaiza José, Flores Calizaya Ricardo, Tapia Flores Israel y mi persona Alcona Pasa John. Vamos a iniciar con la parte introductoria de este tema, que es un proyecto que está en tendencia actualmente. Para ello vamos a iniciar hablando acerca de la energía eólica, ¿ya? Eh, Esta energía proviene del movimiento eh, y pues prácticamente sería el viento. Y acá nuestra imagen nos grafica, ¿no? Que el viento es la clave para el futuro energético. Pues es así. eh, Gracias a esta energía se va de a poco disminuyendo el consumo de combustibles fósiles que habitualmente se utilizan. Entonces, esto puede ser de gran beneficio. El evitar utilizar combustibles fósiles puede mejorar nuestro medio ambiente. El cambio climático terrible que está teniendo nuestro planeta, pues uno de los factores que afecta a ello es este uso de los combustibles fósiles. Entonces, ¿cómo se genera la energía eólica? Vamos a verlo un poquito más a detalle. Como decía un principio, este es un método que está siendo tendencia, ya que su uso trae buenos beneficios. Primero, vamos a hablar sobre un aerogenerador, ¿ya? Para poder captar o recepcionar la energía del viento, necesitamos de este aerogenerador, que es una máquina que empleamos para transformar la fuerza del viento en esta energía que es electricidad. Entonces, estas turbinas o aerogeneradores pueden variar dependiendo de su ubicación, de su forma, etcétera. Entonces, ¿cómo es que funciona este aerogenerador? Como podemos ver en la imagen, tenemos ahí a nuestro aerogenerador por acá. Aquí tenemos varios que son del mismo modelo y pues tienen estas palas, les vamos a llamar palas como hélices, que nos ayuda a poder recepcionar la fuerza del viento. Esto hace que gire las palas y a medida que va girando podemos recepcionar la energía, la transferencia de energía mediante una caja transformadora acá que vamos a ver más adelante, que habitualmente se lo llama góndola, y esa energía pues va a ser transferida por algunos elementos ahí dentro y va a ser recepcionada en un centro, ¿no? Y es así como funciona este aerogenerador. Entonces vamos a ver sus partes. Como podemos ver, este es un aerogenerador común, ya que tenemos una torre, tenemos una góndola, lo que les decía hace un momento, tenemos el buje donde se transfiere el torque de las hélices y pues las palas que son muy importantes. Entonces vamos a seguir con la presentación. Y estos tipos de aerogeneradores se clasifican. Ha sido tanto su impacto que han empezado a variar respecto al tamaño, ubicación, por ejemplo, la orientación del eje de rotación, la orientación respecto al viento, el número de palas que ésta puede tener, el tipo de torre, eso involucra, ya que estas torres tienen que estar elevadas dependiendo de la ubicación para poder recepcionar mejor la fuerza del viento, la zona donde éstas se instalan, esto es muy importante también,
el tipo de generador. Y nosotros nos vamos a quedar en este punto, ya que nosotros estamos modelando con la ayuda de un generador sincrónico con imanes permanentes. ¿Qué es un generador de imán permanente? Este generador prácticamente está compuesto por un rotor, como podemos verlo acá, con campo magnético debido a sus imanes. Entonces, podemos encontrar dos clases de rotores, uno con polos lisos y otro con polos salientes. Esto es muy común, algunos generadores los podemos encontrar en casa, tal vez en algún artefacto. Entonces, estos polos pueden generar, o bueno, al momento de girar el rotor se produce un campo magnético, el que este campo va a inducir un conjunto de voltajes eh, en corriente alterna, obviamente, y trifásico. Entonces, ese voltaje es transferido a una, vamos a decirlo, una instalación donde va siendo almacenada. Y vamos a ver en el modelo cómo es que se va transformando, cómo vamos a acoplar todo esto. Entonces, esta fuente la extraje de una tesis de eh, la División de Estudios de Posgrado del Centro de Investigaciones en Materias Avanzadas. Muy bien, vamos a ver ahora el modelado y la descripción del sistema. A ver, este es un modelo gráfico sencillo que podemos identificar acá la turbina, donde está nuestra variable de entrada sería el viento, ya que también tiene que ser modelado, ya que este no va a ser un fluido eh, estable, ¿no? Entonces, nuestro control serán las aspas, en este caso las palas. Ahí vamos a tener un control también gracias a la orientación. Y dentro de la góndola, lo que les decía, vamos a encontrar esta partecita. Esta partecita interviene el generador sincrónico de imán permanente. Ahí es donde ocurre la magia. Pero en otros modelos utilizan una caja de diferentes engranajes, que es una caja transformadora, lo que transforma el torque que se va generando, ¿no?, en el buje. Y pues vamos a tener que conectarlo a unos controles. Estos controles van a ir convirtiendo constantemente de alterna a directa. Y vamos a tener también su correspondiente modelado más adelante. Y finalmente vamos a llevarlo a un transformador y esta va a ser llevada a la red eléctrica. Entonces, este es nuestro modelado y descripción del sistema. Vamos a ver más adelante cada parte correspondiente. Muchas gracias. Yo soy el estudiante Israel Tapia Flores y voy a hablar sobre lo que es un modelo aerodinámico de una turbina. La aerodinámica es una de las ramas de la ciencia que estudia la mecánica de fluidos. En nuestro caso, aerodinámica significa aéreo-aire, dinámica movimiento. En otras palabras, tenemos que la aerodinámica es el estudio del movimiento del aire y su interacción con aquellos objetos que se mueven, provocando que el aire entre en circulación con aquellos objetos en movimiento. En fin, la aerodinámica implica contar con conocimientos físicos así como también mecánicos. Aquí podemos observar algunas superficies y su aerodinámica. Para entender un concepto o algo más conceptual sobre la aerodinámica, aquí podemos observar tres superficies. La primera superficie es una esfera. Esta esfera, por ejemplo, al pasar el fluido por su superficie, esta ofrece una resistencia menor o una resistencia media, en realidad, debido a las características geométricas del volumen y la superficie. Una superficie o un plano aerodinámico es una superficie que tiene mayor eficiencia aerodinámica.
Eso nos indicaría que el fluido pasa con mayor facilidad. Esta geometría es muy usada para lo que vamos a estudiar en lo que es la aerodinámica, en lo que es una turbina aerodinámica, ya que en base a esta geometría se diseñan las aletas o las hélices de una turbina. En cambio, en una superficie cuadrangular, esta superficie que obtenemos, al pasar el fluido por esta superficie, el fluido pasa con mayor dificultad y generalmente se obtiene que el fluido a través del área pasa con mayor dificultad debido a las características geométricas del cuerpo. El modelo aerodinámico de la turbina. Para entender el modelo aerodinámico de una turbina, tenemos que entender qué parámetros involucran a esta turbina. Uno de los parámetros esenciales es el ángulo de paso. El ángulo de paso es medido referencialmente desde el eje de rotación hasta el punto hasta el punto extremo de la hélice. Y el paso es el punto extremo de la hélice que o el desplazamiento que ese punto extremo tiene con respecto al eje de rotación. Entonces, otro de los parámetros esenciales del lado de toda hélice es el paso, que representa el avance teórico de un mismo punto de la hélice en cada revolución. El paso, al igual que el diámetro de los neumáticos de un coche, es una medida de vital importancia, porque influye de una manera muy directa en la transformación en fuerza y velocidad que la potencia del motor transmite al conjunto eje-hélice. Entonces, lo que aquí podemos observar es que al girar esta turbina, nosotros a partir de la energía mecánica queremos transformarlo en energía eléctrica. Esta energía mecánica que genera el estator y el rotor va a generar una rotación, y esa rotación queremos transformar en energía eólica, perdón, no en energía eléctrica. La ecuación de un modelo aerodinámico. La potencia desarrollada por una turbina eólica se determina a partir de la ecuación 9, donde ρ es la densidad del aire, A es la superficie barrida por las aspas, B es la velocidad equivalente del viento, Cp es el coeficiente de potencia beta, beta es el ángulo de paso de las aspas, y W rotación es la velocidad mecánica del rotor de la turbina, y R el radio del aspa. Aquí tenemos la ecuación. El coeficiente de potencia está involucrado con dos variables, que quiere decir que es una función de dos variables, de lambda y beta. Y el coeficiente Cp depende del diseño aerodinámico. Mientras más eficaz sea el diseño aerodinámico, obtendremos un Cp con un valor teórico máximo de 0.593, denominado el límite de Betz. Algunos autores han aproximado esta curva como la que se encuentra en 12. Entonces, el lambda va a depender de la velocidad de rotación, del radio y de la velocidad de arrastre. Si nosotros graficamos esta expresión, obviamente, al ser una función de dos variables, lo que nos va a dar en realidad es una superficie de tipo exponencial. Esta superficie de tipo exponencial lo que nos muestra es la relación entre el coeficiente de potencia, lambda, y el ángulo beta. Esta superficie nos indicaría más o menos en qué puntos críticos se encuentra la función que queremos estudiar. Con la máxima potencia extraída del viento, Pt, y la velocidad angular de la turbina, se procede a calcular el torque entregado por la turbina eólica. La potencia total es igual al torque total entregado por la velocidad angular total. Si nosotros de esta ecuación que acabamos de observar, obtenemos que la velocidad de rotación es igual a lambda, despejando velocidad de rotación, lambda por v sobre r, entonces podemos reemplazar esta expresión en la ecuación 2.6. Además, con esta ecuación que vimos del coeficiente de potencia, podríamos expresar el coeficiente de potencia
en el torque total entregado, que sería 1 sobre la velocidad angular por un medio de la densidad por el área, por la velocidad al cubo y por el coeficiente de potencia. Mi nombre es Chucaloisa José, continuando a hablar sobre el sistema PCS. El desempeño de una turbina eólica de velocidad variable acoplada directamente al eje de un PMCG se optimiza cuando se utilizan activos totalmente controlables, es decir, VSS comandados por señales moduladas por ancho de pulso, en su abreviatura PWM, esto en configuración back-to-back. Asumiendo una tensión de CC ideal y una modulación PWM ideal, el nivel de tensión de la base CC puede expresarse en función de la tensión de la corriente alterna del generador o de la Z de la siguiente manera. Aquí se puede apreciar la ecuación donde UDC es la tensión de la base C y UDAC es la tensión del generador, donde M varía de 0 a 1. La tensión de la base C debe ser mayor que la tensión de pico en el secundario del transformador. La tensión UDC se regula controlando el flujo de potencia hacia la Z de corriente alterna. Una propiedad importante del convertidor back-to-back es la posibilidad de controlar rápidamente el flujo de potencia. La presencia de un lazo de control rápido en la regulación de la tensión de la base C permite reducir el tamaño del capacitor utilizado en esta base sin afectar el rendimiento del inversor. Como se puede apreciar en la figura, aquí se tiene el generador eólico, donde está compuesto por, obviamente, un generador, controladores de la turbina eólica, un controlador general, un convertidor, un sistema de empresa de energía eléctrica y el almacenamiento de energía o consumidores de energía. Bien, eso sería todo. Va a continuar mi compañero. Gracias. Y continuando con la exposición, yo soy Johnny Junior Apazapoma y en este momento les voy a hablar sobre el modelado del viento. Este modelo en una primera instancia genera series temporales de viento en base a una densidad espectral de energía dada del viento y una señal de ruido blanco determinado. En una segunda etapa, la velocidad del viento obtenida es promediada sobre el área del rotor, todo el área del rotor, teniendo en cuenta la turbulencia y el efecto de sombreamiento de la torre, como podemos ver aquí el modelo matemático. Ya, continuando, la entrada del sistema es la velocidad del viento, de acuerdo a los valores que toma en la entrada, que se especifican zonas de trabajo, las cuales están diferenciadas a medida que la velocidad del viento va aumentando, ya que van apareciendo limitaciones en el sistema y existen 3 zonas de trabajo, las cuales son nombradas de la siguiente manera: velocidades bajas, que son mayores a 3 metros sobre segundo y menores a 8 metros sobre segundo. Velocidades que son determinadamente intermedias, son valores de mayores a 8 metros y menores a 13 metros sobre segundo. Ahora, las velocidades altas, que son mayores a 13 metros y menores a los 25 metros. Esas serían 3 de zonas de trabajos en las que existe el modelado del viento. Gracias. Continuando con la exposición de mi compañero, yo soy el estudiante Apazapoma Johnny Jr. Voy a hablar en este momento del control de velocidad y el control de potencia. En un aerogenerador o una turbina eléctrica, el recurso aprovechado es el viento, y para ello se presentan las zonas de operación en las que se dividirá BSWT en función de la velocidad del viento disponible, como lo podemos observar en esta gráfica. Continuando, como se puede ver en la figura, existen 4 zonas de operación cuyas características son descritas a continuación, siendo el 1 limitado por la velocidad mínima, el 2 seguimiento de máxima potencia disponible al extraer el viento a carga parcial, 3 limitado de la velocidad máxima de la turbina y 4 el limitado por la velocidad nominal del generador, que están aquí las 4 zonas. Ahora les hablaré de la zona 1 y 3, velocidad mínima y máxima a carga parcial. Como se ha comentado, en estas zonas lo crucial es el control de velocidad de giro del generador y por lo tanto la turbina, no siendo tan importante aprovechar al máximo la potencia del viento,
Para controlar que no se sobrepasen estos límites, se impone la velocidad de la turbina calculando la correcta del par. La potencia mecánica de la turbina viene dado por la siguiente ecuación, con el fin de mantener la velocidad mínima necesaria para el funcionamiento del conjunto. Se calcula el par mecánico de la turbina para el cual la velocidad angular de la turbina sea igual a la mínima especificada, es decir, la velocidad angular mínima del generador dividida entre la relación de la transmisión de la reductora, como podemos ver en la siguiente ecuación. A continuación, definiremos el tip speed radio y de aquí aislando la velocidad, nos da esta ecuación, por lo que sustituyendo se obtiene esta ecuación que es el par. Para obtener el coeficiente de potencia y el speed radio necesario para realizar los siguientes cálculos que tenemos a continuación, el par electromecánico de referencia igual al par mecánico de la turbina, que sería esta, y aquí está su ecuación, dividido entre la relación de transmisión del reductor de la velocidad, asumiendo nulas las pérdidas mecánicas, proporciona la velocidad Wt deseada para la turbina, sea esta la mínima o la máxima. Ahora, zona 2, máxima potencia. En esta zona el objetivo es extraer la máxima potencia del viento, y para obtener la máxima potencia disponible del viento se debe calcular el tip speed radio óptimo, que proporcione a su vez el coeficiente de potencia óptimo CPOP. Por ello, siendo el ángulo pitch 0, se aísla el pi del speed óptimo. Sustituyendo esta expresión se obtiene el CPO óptimo, y aplicando y sustituyendo el WT nos da la referencia de par en RSC, el par óptimo de la turbina, dividido entre la relación de transmisión de la reductora, de la misma forma que en las zonas 1 y 3. Potencia de la turbina respecto a la velocidad del generador para diferentes velocidades del viento y área de trabajo de la turbina, como se puede observar en las gráficas. Zona 4, potencia nominal a velocidad máxima. En la zona 4, la potencia del generador debe mantenerse en el valor nominal, por lo que la turbina tiene que tener este mismo valor de potencia. Además, no debe olvidarse la restricción de la zona 3, la velocidad máxima debe mantenerse también, y esto a su vez significa que el par se mantendrá también en su valor nominal, por lo que en la zona 4 nos dará este par electromecánico. Por ello es necesario el control de la potencia absorbida por la turbina mediante el cambio del ángulo del pitch, que desperdicie toda la potencia sobrante que tiene el viento. Ahora podemos ver la curva CP respecto al tip necesario para diferentes valores de pitch, que aquí están variándose los valores de pitch y la gráfica. Al aumentar el ángulo de pitch, el coeficiente de potencia bajará, lo cual repercute directamente en la potencia aprovechada, por lo cual la turbina, al ser el par electromecánico del generador mayor que el par generado por el viento, la máquina desacelera y mantiene la velocidad máxima fijada. Podemos ver los valores de CP máximo respecto a los valores de pitch. Por ello incrementa el valor de PI, que aumentará el ángulo de pitch siempre que la velocidad de rotación de la turbina supere la velocidad máxima fijada. Ahora continuará mi compañero. Mi nombre es Chuque Loaiza José. Continuando, yo voy a explicar los controladores de los convertidores. Como pueden apreciar en el recuadro rojo, yo voy a aplicar esta parte del sistema. Bien, para conseguir un mejor aprovechamiento, se debe mantener la tensión del estator en su valor nominal. Para esto se debe mantener constante la tensión de la base C, la potencia activa generada, como así también la tensión de la base C, están determinadas solamente por la componente D de la corriente del estator. Por ende, la tensión de la base C es ajustada a un valor de referencia constante por medio del control de la componente D de la corriente del estator. La tensión del estator es controlada por la componente Q de la corriente del estator. Tanto la tensión del estator como la tensión de la base son controladas a sus valores nominales. El lazo de control de corriente interno provee una señal de control en los ejes D y Q. Esta señal se transforma en una señal PWM, que significa modulación por ancho de pulso. Como pueden apreciar en el diagrama, lo que se hace es se obtiene una tensión del estator medida. Esta se hace una diferencia con la de referencia. De esta se obtiene
una cociente Q de referencia, y esta se vuelve a hacer una diferencia con una cociente Q medida. De esta manera se obtiene la señal PMQ. Lo mismo se hace para el control de la tensión de la base C. Se obtiene una tensión DC medida de la base, se hace una diferencia con la tensión DC de referencia. De esta forma se obtiene una cociente D del estator de referencia, y esta se hace una diferencia con una cociente TD medida, y posteriormente se obtiene la señal PMD. Bien, controlador del VSC del lado de la red. Al mantener la tensión de la base C en su valor nominal, la potencia activa generada por el PMSG es transferida por medio de la base C directamente al VSC del lado de la red. De esta manera, el VSC del lado de la red es capaz de controlar la potencia activa generada como resultado de utilizar el PCS. Se logran desvincular entre sí las potencias activas controladas por cada convertidor. Esto significa que la potencia reactiva suministrada a la red puede ser controlada independientemente por el VSC del lado de la red. La señal de referencia de potencia activa, como se mencionó anteriormente, es suministrada por el control de velocidad de la turbina eólica, que anteriormente mi compañero explicó. Bien, como podemos ver en el diagrama, de esta forma se controla la potencia reactiva y activa para ser entregada a la red. Se obtiene una potencia reactiva Z medida, se hace una diferencia con la potencia de Z que tenemos de referencia. De esta forma se obtiene una cociente Q de referencia, y se hace una diferencia con una medida, y de esta forma se obtiene la señal PMQ. Para el control de la potencia activa, lo que se hace es se obtiene una potencia activa de Z medida, se hace una diferencia con una potencia de Z de referencia, y de esta forma se obtiene la corriente de referencia, que posteriormente se hace una diferencia con la corriente de medida. De esta forma se obtiene la señal PMD. Los convertidores básicamente se encargan de controlar la potencia que va a ser entregada a la red. Sin estos convertidores, lo que se tendría sería una potencia que varía en función a la velocidad a la que gira la turbina. Estos convertidores, junto con el sistema de control de velocidad, obtienen una potencia más estable para ser entregada a la red. De forma más resumida se puede apreciar aquí el generador y la red, y de esta forma controlan la potencia activa y reactiva para ser entregadas a la red. Los convertidores básicamente controlan el vector E, que es la tensión del convertidor de frecuencia variable, es lo que nosotros podemos controlar. El vector U es la tensión de la red eléctrica, que es ya fija, bien impuesta, donde XS es inductancia e I es la corriente. Como si no lo pueden apreciar bien aquí en las de cuadro verdes se puede apreciar mejor. Bien, según los cuatro casos, de esta forma el convertidor controla la potencia activa y reactiva para ser entregada a la red. Supongamos que quisiéramos generar más potencia reactiva, entonces lo que se hace es generar una señal de mayor amplitud, como lo pueden apreciar aquí. Bien, de esta forma los convertidores logran controlar la potencia activa y reactiva para ser entregada a la red. Bien, ahora vamos a pasar a la parte de MATLAB. Bien, continuando con la parte de MATLAB, aquí se puede apreciar el modelado general, en el cual nuestras señales de entrada serían beta, que es el ángulo de paso de las aspas, que va a ser controlada por el control de velocidad, la velocidad del viento, el radio de la turbina y la velocidad angular mecánica de rotación de la turbina. Nuestra señal de salida va a ser la potencia. Dentro del subsistema se puede apreciar otros subsistemas que van a ser encargados de calcular. En este subsistema va a calcular lambda. Va a obtener como señales de entrada R, que es el radio de la aspa de la turbina, W, el ángulo de rotación de la turbina, y lo que nos va a entregar va a ser lambda, la variable de salida. Bien, este subsistema está encargado de calcular lambda i. Sus señales de entrada van a ser beta, el ángulo de paso de las aspas, y lambda,
que es la relación entre la velocidad tangencial en la punta del aspa y la velocidad del viento. Y su señal de salida va a ser lambda i. Bien, este subsistema está encargado de calcular SP. Y sus señales de entrada van a ser beta, que es el ángulo de paso de las aspas, y lambda i. Y su señal de salida es CP. Bien, todo este sistema nos va a entregar la potencia. Su señal de salida es la potencia, como anteriormente se ha explicado. Bien, ahora vamos a simular. Vamos a hacer variar la señal de entrada. Este generador va a generar una señal de velocidad que va a ir aumentando linealmente. En un momento, aquí está, como pueden apreciar, está mandando la velocidad que va a estar aumentando linealmente. Y en nuestra señal de salida podemos apreciar la potencia que va a ir aumentando exponencialmente en función de la velocidad. Como pueden apreciar, la potencia aumenta exponencialmente en función de la velocidad. Bien, ahora vamos a hacer variar el radio. Y lo mismo, se están mandando diferentes medidas de radio de forma lineal. Y aquí se puede apreciar también que la potencia igualmente aumenta exponencial. Bien, en el caso de la turbina, nuestro radio no va a variar, va a ser fijo, va a depender del diseño. Pero lo que sí puede variar va a ser la velocidad. De esta forma, tenemos el modelado en el MATLAB. Ahora va a continuar mi compañero. Y muchas gracias. Bueno, continuando con lo explicado por mis compañeros, soy el estudiante Flores que dice Ricardo, el cual le explicaré el resultado de las simulaciones y las conclusiones. Como se puede apreciar, estamos explicando lo que es una turbina eólica PMSG, la cual se refiere que es una turbina eólica con un generador sincrónico de magneto permanente, el cual con el eje del sistema forma varios subsistemas, los cuales hemos analizado. Como se puede ver en la gráfica, este tiene un control de la turbina eólica, el generador síncrono de imán permanente, que es multipolo, un control de los convertidores, los cuales son dos y se llama VCC, los cuales son convertidores de fuente de voltaje. En medio de estos dos se encuentra la barra de corriente continua y un transformador con una red eléctrica. No podemos olvidar también el modelo del viento, ya que es muy importante para que la turbina eólica funcione. Continuando, se puede ver en estas dos gráficas, las cuales son la respuesta del controlador de la potencia y la respuesta del controlador de la velocidad. Como se ve en la primera gráfica, que a medida que la potencia aumenta, el ángulo de paso de las palas de la turbina, en el cual se percibe un movimiento brusco, pasa cuando ésta alcanza los 315 watts. Como puede ver en la gráfica, cuando ésta alcanza los 315 watts, en la gráfica se ve una diferente gráfica que estuviera en los 0 watts. Para la respuesta del controlador de velocidad, este nos indica que concuerda con los resultados teóricos esperados. Es decir, que a medida que aumenta la velocidad de rotación del rotor, la potencia de referencia, que es óptima, se incrementa. Aquí tenemos lo que son la tensión y corriente de fase del PMSG y la tensión y corriente de fase de salida del inversor. Podemos ver que en las dos figuras se ilustran la tensión y la corriente de la fase del PMSG multipolo y del BSC del lado de la red respectivamente. Se puede notar que en la tensión el efecto de la conmutación de las llaves comandadas por las señales del PWM. El controlador del convertidor del lado del generador tiene como objetivo mantener la tensión de la barra de corriente continua en un nivel constante de 1440 voltios.
Aquí tenemos lo cual se genera la tensión en la barra de corriente continua, lo cual es generada por los dos VCCs, es decir, las dos fuentes de voltaje, las dos convertidores de fuente de voltaje back to back, lo cual nos ayuda a corroborar el buen funcionamiento de los anteriores. También tenemos aquí la potencia activa y reactiva, entregada por el VCC del lado de la red. El gráfico azul es la potencia activa y el verde es la potencia reactiva. Como se puede ver, en este se exhibe que la respuesta del VCC del lado de la red cuando la velocidad del viento es constante es de 8 metros por segundo, velocidad que representaría una potencia activa óptima de generación de aproximadamente unos 100 kilowatts. La referencia de potencia reactiva se fija en 50 kilobars. En las conclusiones tenemos que en este presente trabajo se enfocó en lo que es el modelado, control y análisis de una turbina eólica de velocidad variable con PMSG multipolo. El aerogenerador, al no disponer de una caja de engranajes, presenta una solución eficiente de escaso mantenimiento, que puede ser muy beneficiosa para aplicaciones de generación eólica offshore. ¿A qué se refiere esto? La generación eólica offshore se puede decir que es relativamente nueva, ya que en muy pocos lugares se usa, y esto tiene que ser en un lugar en el cual se pueda encontrar con una buena velocidad de viento, lo cual pudimos ver en lo que es el modelo del viento. Para velocidades del viento elevadas, el control del ángulo de paso de las palas, este controla la velocidad del generador e indirectamente la potencia de salida mediante el convertidor, el cual se encarga de que la potencia generada no supere su valor nominal. El control del convertidor se encarga de variar la velocidad del rotor para operar en el punto de operación más eficiente de la turbina eólica ante diferentes velocidades del viento. Como pudimos ver, en los resultados de las simulaciones, se demuestra que el aerogenerador, con la asistencia de los controladores, es capaz de operar satisfactoriamente dentro de un rango de condiciones normales de trabajo. También concluyendo, estos trabajos de turbina eólica PMSG fueron utilizados ya en Bolivia en los departamentos de Cochabamba y Oruro. Muchas gracias.